Déjame decirte algo que casi nadie te explica. El dinero que te arruina no es el que pierdes. Es el que no tienes disponible cuando lo necesitas. Muchísima gente invierte bien. Elige buenos activos. Sabe de porcentajes, rendimientos y oportunidades. Y aún así, cuando llega una crisis, una caída o una urgencia, termina vendiendo mal, endeudándose caro, o destruyendo en semanas lo que tardó años en construir. ¿Por qué? Porque confundieron crecimiento con fortaleza. Y fortaleza financiera no es cuánto ganas, ni cuánto inviertes, ni cuánto trabaja tu dinero. Es cuánto aire tienes cuando todo se aprieta. La liquidez no es dinero flojo. No es miedo. No es falta de visión. Es poder de decisión. Es el dinero que no hace ruido, pero te salva cuando el mercado, la vida, o tus propias emociones intentan empujarte contra la pared. En este audiolibro no vamos a hablar de rendimientos espectaculares. Vamos a hablar de algo más importante. Cómo usar el dinero quieto, para no romperte cuando otros sí lo hacen, y para estar listo cuando aparecen las oportunidades, que solo ve quien no está desesperado. Si alguna vez sentiste que hiciste todo bien, pero aún así vivías con presión, ansiedad o fragilidad financiera, este audio es para ti. Porque la verdadera riqueza no empieza cuando el dinero se mueve, empieza cuando no te obliga a moverte tú. Capítulo 1. ¿Para qué sirve realmente la liquidez? La mayoría de las personas cree que la liquidez es un problema de rendimiento. Piensan que tener dinero en efectivo es perder oportunidades, quedarse atrás o no saber invertir bien. Pero esa idea nace de una confusión peligrosa, creer que el dinero solo sirve cuando se mueve. La liquidez no existe para hacerte ganar más. Existe para evitar que lo pierdas todo cuando las cosas se complican. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el dinero que inviertes busca crecimiento. Pero el dinero líquido busca algo mucho más importante: protección y control. Cuando no entiendes esto, empiezas a construir una estructura financiera frágil. Bonita por fuera, eficiente en papel, pero vulnerable en la vida real. La liquidez sirve, primero que nada, para darte tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para no decidir bajo presión. Tiempo para esperar a que una situación se aclare. Sin liquidez, el tiempo desaparece. Todo se vuelve urgente. Todo se vuelve emocional. Y cuando las decisiones financieras se toman desde la urgencia, casi siempre terminan mal. La liquidez también sirve para darte opciones. Opciones reales, no teóricas. Porque tener activos no siempre significa tener opciones. Puedes tener inversiones excelentes, pero si no puedes acceder a ellas sin pérdidas importantes, no son una opción en una emergencia. Son solo una promesa futura. El cash, en cambio, no promete nada. Solo está ahí. Y por eso es poderoso. La mayoría de los errores financieros graves no ocurren porque alguien no supiera invertir. Ocurren porque alguien se quedó sin liquidez en el peor momento posible. Venden cuando no deberían. Se endeudan cuando no conviene. Aceptan condiciones injustas porque no tienen margen. No porque sean ignorantes, sino porque están asfixiados. Y aquí aparece una verdad incómoda. La liquidez no te hace rico rápidamente. Pero la falta de liquidez te puede hacer pobre de un solo golpe. La liquidez sirve para romper el ciclo del pánico. Cuando todo va bien, cualquiera parece disciplinado. Pero cuando algo se rompe, un ingreso, una salud, un mercado, una relación laboral, el dinero líquido se convierte en el amortiguador entre un problema y una catástrofe. Sin liquidez, un problema pequeño escala. Con liquidez, un problema grande se vuelve manejable. Por eso, la liquidez no es dinero improductivo. Es dinero que trabaja en silencio para que no destruyas tu estructura financiera. También sirve para algo que casi nadie menciona: poder de negociación. Cuando tienes liquidez, puedes decir no. Y decir no es una de las habilidades financieras más valiosas que existen. Puedes rechazar una venta apresurada. Puedes esperar mejores condiciones. Puedes aprovechar descuentos reales. Puedes entrar cuando otros salen por miedo.
El inversionista que gana a largo plazo no es el que entra primero, sino el que puede esperar. Y esperar sin sufrir requiere liquidez. Aquí es donde muchas personas cometen un error conceptual grave. Confunden liquidez con flojera financiera. Piensan que si el dinero no está invertido, está desperdiciado. Pero no todo el dinero tiene la misma función. Algunos recursos están diseñados para crecer. Otros están diseñados para proteger. Y mezclar esas funciones es como usar un casco como zapato. No cumple bien ninguna de las dos cosas. La liquidez sirve para que no conviertas cada decisión en una apuesta. Sirve para que no dependas de que todo salga perfecto. Sirve para que puedas cometer errores pequeños sin que se conviertan en errores irreversibles. También sirve para algo más profundo, paz mental. Y no, esto no es un concepto emocional superficial. La paz mental financiera tiene un impacto directo en la calidad de tus decisiones. Cuando sabes que tienes margen, tu cerebro piensa mejor. Evalúas con más claridad. No reaccionas por miedo. No persigues rendimientos imposibles. La liquidez reduce el ruido mental. Y un inversionista con la mente clara toma mejores decisiones que uno con la cartera llena pero la cabeza saturada. Hay personas que ganan bien, invierten bien y aún así viven con ansiedad constante. No porque ganen poco, sino porque no tienen colchón. Todo su dinero está comprometido, bloqueado o dependiente de que nada falle. Eso no es libertad financiera. Eso es equilibrio precario. La liquidez sirve para evitar ese equilibrio falso. Sirve para que tu sistema financiero no dependa de una sola variable. Ni del mercado, ni de tu salud, ni de tu trabajo, ni de una sola inversión. Cuanto más diversificadas estén las funciones de tu dinero, más fuerte es tu estructura. Y la liquidez cumple una función que ningún otro activo puede cumplir igual. No busca rendir. Busca sostener. Aquí es donde cambia el enfoque mental. El objetivo no es maximizar cada dólar. El objetivo es no romper el sistema completo. Porque un sistema que sobrevive puede crecer. Pero un sistema que colapsa tiene que empezar desde cero. La liquidez es el seguro que no quieres usar. Pero agradeces profundamente cuando lo necesitas. No te hace sentir inteligente cuando todo sube. Pero te hace sentir sólido cuando todo cae. Y esa solidez es la base de cualquier riqueza real. En los siguientes capítulos vamos a profundizar en algo clave. ¿Qué significa realmente que el dinero esté disponible? ¿Cuánto cash tiene sentido según tu perfil? ¿Y cómo evitar los errores que hacen que la liquidez pierda su propósito? Pero antes de avanzar, quédate con esta idea. La liquidez no es un lujo. Es una estrategia de supervivencia inteligente. Y quien aprende a respetarla, no solo protege su dinero, protege su capacidad de decidir bien, incluso en los momentos más difíciles. Capítulo 2. ¿Qué significa realmente que tu dinero esté disponible? Una de las confusiones más peligrosas en las finanzas personales es creer que tener dinero es lo mismo que poder usarlo. No lo es. Puedes tener patrimonio y aún así estar atrapado. Puedes tener inversiones y aún así no tener salida. Puedes valer mucho en papel y no poder resolver un problema inmediato. Por eso, antes de hablar de cuánto cash tener, hay que aclarar algo fundamental. ¿Qué significa realmente que el dinero esté disponible? Disponible no es que exista. Disponible no es que esté invertido. Disponible no es que tenga valor. Disponible significa una sola cosa. Que puedas usarlo cuando lo necesitas, sin destruirte en el proceso. Aquí es donde muchos sistemas financieros personales fallan, porque la mayoría de la gente mide su dinero en montos, no en accesibilidad. Sabe cuánto tiene, pero no sabe qué tan rápido puede responder ante un problema. Y esa diferencia separa a quien resiste de quien colapsa. Un dinero verdaderamente disponible cumple 3 condiciones claras. La primera es tiempo. ¿Cuánto tardas en convertir ese dinero en efectivo utilizable? Horas, días, semanas, meses. No es lo mismo tener dinero al que puedes acceder hoy, que dinero que necesita trámites, ventas, autorizaciones o condiciones de mercado favorables. En una crisis, el tiempo no es un detalle técnico.
Es el factor decisivo. La segunda condición es costo. ¿Cuánto pierdes al convertir ese dinero en efectivo? Comisiones, penalizaciones, impuestos, pérdidas por vender en mal momento. Un dinero que solo puedes usar perdiendo 20 o 30% de su valor no es realmente disponible. Es dinero condicionado. La tercera condición es control. Depende de ti o de factores externos. Mercados abiertos o cerrados. Liquidez del activo. Decisiones de terceros. Contexto económico. Si no controlas el momento ni el precio, ese dinero no está a tu servicio. Tú estás al servicio de él. Aquí aparece una verdad incómoda que pocas personas aceptan. Muchas carteras están bien invertidas, pero mal diseñadas. No porque los activos sean malos, sino porque todo el dinero cumple la misma función, crecer. Y cuando todo está diseñado para crecer, nada está diseñado para responder. Por eso, cuando llega una emergencia, el sistema no se adapta. Se rompe. Hay personas que dicen, tengo dinero, pero no lo puedo tocar. Y eso, financieramente, es casi lo mismo que no tenerlo. Porque el dinero que no puedes usar cuando lo necesitas no te protege. Solo te promete algo a futuro. La disponibilidad no se trata de maximizar rendimiento. Se trata de minimizar daño. Este es el punto donde muchos confunden liquidez con miedo. Creen que tener dinero disponible es ser conservador, lento o poco ambicioso. Pero en realidad es todo lo contrario. Solo quien tiene liquidez real puede asumir riesgos con inteligencia. Porque no depende de que todo salga bien. La disponibilidad te da margen. Y el margen es lo que separa una decisión estratégica de una apuesta desesperada. Otro error común es pensar que disponible significa en la cuenta corriente. Tampoco es así. El dinero disponible no tiene que estar completamente inmóvil. Tiene que estar accesible. Puede estar en instrumentos de alta liquidez, en estructuras que priorizan estabilidad, en formatos que permiten respuesta rápida sin castigo severo. Lo importante no es dónde está, sino qué tan rápido y a qué costo responde. Aquí entra un concepto que cambia la forma de pensar el dinero. No todo tu capital debe estar optimizado para rendimiento. Parte de tu dinero debe estar optimizado para respuesta. Y eso no es ineficiencia. Es arquitectura financiera. Las personas que nunca han vivido una crisis financiera real suelen subestimar esto. Hasta que la viven. Hasta que tienen que vender cuando no quieren. Hasta que aceptan préstamos con malas condiciones. Hasta que sacrifican inversiones buenas por falta de liquidez. Y ahí se dan cuenta de algo brutal. El problema no fue la crisis. Fue la falta de dinero disponible antes de la crisis. La disponibilidad también tiene un componente psicológico fuerte. Cuando sabes que puedes responder, tu mente se calma. No reaccionas por pánico. No tomas decisiones impulsivas. Cuando no sabes si podrás cubrir un imprevisto, todo se siente como una amenaza. Y un cerebro en modo amenaza no piensa a largo plazo. Solo quiere sobrevivir. La liquidez bien diseñada saca a tu mente de ese modo. Por eso, decir que el dinero está disponible no es una frase técnica. Es una afirmación estratégica. Significa que tu sistema financiero puede absorber golpes. Que no depende de un escenario perfecto. Que no se quiebra ante lo inesperado. En este punto es importante entender algo más profundo. La disponibilidad no es absoluta, es relativa a tu vida. Lo que es disponible para una persona puede no serlo para otra. Depende de tus gastos fijos, tu estabilidad de ingresos, tus responsabilidades, tu tolerancia real al riesgo. Por eso copiar estructuras ajenas es peligroso. No se trata de cuánto cash deberías tener según Internet. Se trata de cuánto dinero necesita tu sistema para respirar. Un sistema que no puede respirar, se ahoga. Y aquí aparece una idea clave para todo este audiolibro. La liquidez no se mide en porcentajes, se mide en tranquilidad operativa. Cuando tu dinero es realmente disponible, sabes que no tienes que vender en el peor momento. No tienes que endeudarte por urgencia.
No tienes que sacrificar el largo plazo por el corto. Eso es riqueza funcional. En el siguiente capítulo vamos a bajar esto a tierra. Vamos a hablar de cuánto cash tiene sentido según tu perfil. ¿Por qué no existe un número mágico? Y cómo diseñar una liquidez que trabaje para ti sin convertirse en lastre. Pero antes de avanzar, quédate con esta idea central. El dinero disponible no es el que existe. Es el que responde sin dañarte. Y cuando tu dinero responde, tu vida financiera deja de ser frágil y empieza a ser sólida. Capítulo 3. ¿Cuánto cash tener según tu perfil? Una de las preguntas más comunes en finanzas personales es: ¿cuánto cash debería tener? Y casi siempre viene acompañada de respuestas rápidas, porcentajes genéricos y reglas copiadas de Internet. 3 meses, 6 meses, 10%, 20%. El problema no es que esos números sean inútiles. El problema es que no son universales. La liquidez no se define por una cifra estándar. Se define por tu realidad, no por la de alguien más. Tener demasiado poco cash es peligroso. Pero tener cash mal diseñado también lo es. Por eso, antes de hablar de cantidades, hay que cambiar el enfoque. No se trata de cuánto dinero tienes guardado, sino de qué tan expuesto está tu sistema financiero. La cantidad de liquidez que necesitas depende de 4 factores principales: tus ingresos, tus gastos, tu estabilidad y tu etapa de vida. Cuando entiendes eso, el número deja de ser una adivinanza y se convierte en una decisión estratégica. Empecemos por el primer perfil: personas con ingresos inestables. Si tus ingresos dependen de comisiones, trabajos independientes, ventas, propinas o proyectos variables, tu necesidad de liquidez es alta. No porque seas conservador, sino porque tu flujo no es predecible. Aquí la liquidez no solo cubre emergencias, cubre meses flojos, retrasos y periodos irregulares. En este perfil, el cash no es opcional. Es la base que permite asumir riesgos sin miedo constante. Sin suficiente liquidez, cada bajón se siente como una amenaza. Y vivir así desgasta la mente y el criterio. Segundo perfil: personas con ingresos fijos pero ajustados. Aquí el riesgo no está en la variabilidad, sino en la falta de margen. Cuando casi todo el ingreso está comprometido, cualquier imprevisto desestabiliza el sistema. En este caso, la liquidez actúa como amortiguador. No para cubrir meses sin ingreso, sino para evitar deuda cara y decisiones forzadas. El error común en este perfil es pensar que no alcanza para ahorrar cash. Pero justo por eso es más necesario. No se trata de grandes montos. Se trata de tener escape. Tercer perfil: personas con ingresos estables y excedentes. Aquí aparece otro tipo de error: el exceso de confianza. Cuando todo va bien, se tiende a invertir agresivamente, asumir que el ingreso siempre estará ahí y minimizar el valor de la liquidez. El peligro en este perfil no es la falta de dinero, sino la sobreexposición. Invertir todo, comprometer todo, optimizar todo para rendimiento, y dejar el sistema sin flexibilidad. En este caso, el cash cumple una función estratégica clave. Protege el largo plazo. Permite no tocar inversiones buenas. Permite aprovechar oportunidades cuando otros venden. Permite mantener la calma cuando el mercado se sacude. Cuarto perfil: el inversionista activo. Aquí la liquidez deja de ser solo defensa y se convierte en arma táctica. El inversionista que no tiene cash depende del mercado. El que sí lo tiene, elige cuándo actuar. La liquidez permite entrar cuando hay caídas, reacomodar posiciones, cubrir errores sin destruir la estrategia general. Sin liquidez, cada movimiento es definitivo. Con liquidez, los movimientos son ajustables. Quinto perfil: personas en transición. Cambio de trabajo, mudanza, emprendimiento, reestructuración personal o familiar. Este es uno de los momentos donde más se subestima la liquidez, y también uno de los más peligrosos. Las transiciones son periodos de incertidumbre, y la incertidumbre exige margen. Aquí, el cash no solo cubre gastos, cubre decisiones mal calculadas,
tiempos más largos de lo esperado y ajustes inevitables. No tener liquidez en una transición convierte cualquier error pequeño en una crisis grande. Ahora bien, más allá del perfil, hay algo que casi nadie considera. La liquidez no debe cubrir solo gastos. Debe cubrir errores humanos, decisiones mal tomadas, tiempos mal estimados, expectativas poco realistas. Todos nos equivocamos. La diferencia está en si tu sistema puede absorber esos errores o no. Por eso, una forma más inteligente de pensar la liquidez es esta. ¿Cuánto dinero necesitas para que un error no te destruya? Esa es una pregunta mucho más honesta que cualquier porcentaje. Otro punto clave es que la liquidez no tiene que ser estática. No es un número que se define una vez y listo. Cambia con tus responsabilidades, tu edad, tu salud, tu nivel de estrés, tu tolerancia real al riesgo. Lo que hoy te da tranquilidad, mañana puede ser insuficiente. Y lo que hoy parece excesivo, mañana puede salvarte. Diseñar liquidez es un proceso dinámico. Aquí conviene aclarar algo importante. Tener más liquidez no significa ser menos ambicioso. Significa que tu ambición no depende de que todo salga perfecto. La gente que construye riqueza sostenible no vive al límite. Vive con margen. Margen para equivocarse. Margen para esperar. Margen para elegir. Por eso, cuando alguien te diga cuánto cash deberías tener sin conocer tu vida, tu contexto y tu sistema, desconfía. La liquidez no se receta. Se diseña. Y cuando está bien diseñada, no estorba. No frena. No pesa. Sostiene. En el siguiente capítulo vamos a hablar de los errores típicos con el cash. Esos que hacen que incluso personas disciplinadas terminen tomando malas decisiones y conviertan la liquidez en un problema en lugar de una ventaja. Pero antes de avanzar, quédate con esta idea. La cantidad correcta de liquidez no es la que se ve bien en papel. Es la que te permite dormir tranquilo y tomar decisiones sin miedo. Si este contenido te está ayudando a ver el dinero con más claridad y menos ansiedad, te invito a suscribirte al canal. Aquí no hablamos de fórmulas rápidas ni promesas vacías. Hablamos de estrategia, control y decisiones inteligentes para construir estabilidad real. Suscribirte es una forma simple de seguir entrenando tu mente financiera y no tomar decisiones impulsivas cuando más importa. Ahora, sigamos, porque en el siguiente capítulo vamos a hablar de los errores más comunes con la liquidez. Esos que parecen pequeños, pero cuestan carísimo. Capítulo 4: Errores típicos con el cash, los que más cuestan. La mayoría de los problemas con la liquidez no vienen de no tenerla. Vienen de usarla mal, entenderla mal o subestimarla. Hay personas disciplinadas, informadas e incluso exitosas que, aun teniendo cash, terminan tomando decisiones que los debilitan. No por falta de inteligencia, sino por errores conceptuales que parecen pequeños, hasta que cuestan muy caro. El primer error es invertir absolutamente todo. Este error suele nacer de una buena intención: no quiero dinero improductivo. El problema es que al hacerlo, conviertes tu sistema financiero en un sistema sin amortiguadores. Cuando todo tu dinero está comprometido, cualquier imprevisto te obliga a romper algo. Vendes una inversión buena en mal momento. Cancelas una estrategia que iba bien. Aceptas condiciones desfavorables solo para sobrevivir. Invertir todo no es valentía financiera. Es fragilidad disfrazada de eficiencia. El segundo error es confundir liquidez con miedo. Muchas personas sienten culpa por tener cash. Creen que están siendo conservadoras, lentas o poco ambiciosas. Pero la liquidez no existe para evitar riesgos. Existe para que los riesgos no te destruyan. El miedo te paraliza. La liquidez te da margen. Confundir una cosa con la otra lleva a decisiones extremas. O te quedas inmóvil por temor, o te expones demasiado por orgullo. La liquidez bien entendida no es ninguno de esos extremos. El tercer error es tener cash mal ubicado. No todo dinero líquido es igual. Hay cash que está técnicamente disponible, pero estratégicamente mal posicionado. Dinero que pierde valor rápidamente.
Dinero que está mezclado con gasto diario y se diluye. Dinero que existe, pero no cumple una función clara. La liquidez necesita intención. Si no tiene propósito, se convierte en tentación. Y cuando la liquidez se usa para consumo impulsivo, deja de proteger y empieza a debilitar. El cuarto error es usar la liquidez para sostener un estilo de vida insostenible. Este es uno de los errores más silenciosos. El cash se vuelve un parche constante. Se usa para cubrir desbalances estructurales, gastos que superan ingresos, decisiones que no se corrigen, hábitos que no se ajustan. En lugar de proteger, la liquidez se drena lentamente. Y cuando finalmente se necesita de verdad, ya no está. La liquidez no está diseñada para esconder problemas. Está diseñada para darte tiempo mientras los corriges. El quinto error es creer que a ti no te va a pasar nada. Este error no distingue niveles de ingreso. Lo cometen personas que ganan poco, medio y mucho. Cuando todo va bien durante mucho tiempo, se genera una falsa sensación de invulnerabilidad. Se asume que los ingresos seguirán, que la salud estará bien, que el mercado siempre se recupera rápido. Pero la historia financiera personal y global demuestra una y otra vez lo mismo. Los eventos inesperados no avisan. La liquidez existe precisamente para los escenarios que no planeas. El sexto error es no actualizar tu nivel de liquidez. La vida cambia. Las responsabilidades cambian. Los riesgos cambian. Pero muchas personas mantienen la misma estructura de cash durante años, aunque su contexto sea completamente distinto. Lo que antes era suficiente, hoy puede ser peligroso. Y lo que antes era conservador, hoy puede ser irresponsable. La liquidez no es un número fijo. Es un sistema que debe revisarse. Otro error frecuente es medir la liquidez solo en términos financieros y no mentales. Hay personas que tienen cash, pero viven como si no lo tuvieran. Porque no confían en su estructura. Porque sienten que todo es frágil. Eso indica que la liquidez no está bien diseñada o no está clara. Cuando la liquidez funciona, se siente. Se traduce en calma, no en duda. Uno de los errores más caros es romper la liquidez por ansiedad de rendimiento. Mover dinero solo porque no está haciendo nada. Cambiar estructuras sólidas por promesas nuevas. Perseguir oportunidades sin entender el riesgo real. La liquidez no necesita justificarse todos los días. Necesita estar lista cuando haga falta. Por último, está el error más peligroso de todos. No tener un plan claro para usar la liquidez en crisis. Tener cash sin un plan es como tener un extintor sin saber usarlo. En el momento crítico, dudas. Pierdes tiempo. Te equivocas. La liquidez debe tener reglas previas. ¿Cuándo se usa? ¿Para qué se usa? ¿Cuándo se repone? Sin reglas, el cash se convierte en improvisación. Y la improvisación es enemiga de la estabilidad financiera. Evitar estos errores no te hará rico de la noche a la mañana, pero te evitará pérdidas que tardan años en recuperarse. La liquidez bien usada no se nota cuando todo va bien. Se nota cuando todo se complica. Y tú sigues teniendo control. En el siguiente capítulo vamos a cerrar esta parte con algo fundamental. ¿Qué hacer exactamente cuando llega una crisis? Cómo actuar paso a paso. Y cómo usar la liquidez sin pánico ni destrucción de tu estrategia. Pero antes de avanzar, quédate con esta idea. La liquidez no falla. Falla la forma en que las personas la entienden y la usan. Capítulo 5. Plan en crisis. Cómo actuar cuando todo se complica. Las crisis no avisan. No llegan cuando estás listo. Llegan cuando menos margen tienes, o cuando crees que no las necesitas. Por eso, el mayor error no es entrar en crisis. El error es no tener un plan previo para cuando ocurra. La liquidez no está diseñada para eliminar las crisis. Está diseñada para guiarte dentro de ellas. Cuando algo se rompe, un ingreso, una salud, un mercado, una estructura, la mayoría de las personas entra en modo reactivo. Actúan rápido, pero no bien. Buscan alivio inmediato, no soluciones sostenibles. Un buen plan de liquidez en crisis no empieza con ¿qué hago ahora? Empieza con ¿qué no hago?
incluso antes de que pase algo. El primer paso en una crisis es detener el daño. No vender por pánico. No endeudarse mal. No desarmar una estrategia de largo plazo por miedo de corto plazo. La liquidez existe precisamente para evitar esas decisiones irreversibles. Cuando tienes cash disponible, lo primero que compras no es una solución. Es tiempo. Tiempo para entender qué tipo de crisis estás enfrentando. Tiempo para evaluar si es temporal o estructural. Tiempo para separar ruido de realidad. El segundo paso es clasificar la crisis. No todas las crisis son iguales, y tratarlas como si lo fueran es un error grave. Hay crisis de ingreso, donde el problema es el flujo. Hay crisis de gasto, donde aparece un imprevisto puntual. Hay crisis de mercado, donde los activos caen pero no desaparecen. Y hay crisis mixtas, que combinan varias cosas a la vez. La liquidez no se usa igual en todos los casos. Por eso, antes de tocar una inversión o asumir deuda, la pregunta clave es: ¿qué parte del sistema está fallando? El tercer paso es priorizar estabilidad, no optimización. En crisis no se busca ganar. Se busca no perder lo esencial. Cubrir necesidades básicas. Mantener la estructura viva. Proteger la capacidad de generar ingresos futuros. Usar liquidez para mantener estabilidad no es retroceder. Es conservar el terreno. El cuarto paso es usar la liquidez de forma escalonada. Uno de los errores más comunes es gastar el cash como si la crisis fuera a durar poco, o como si fuera a durar para siempre. Ninguna de las dos cosas suele ser cierta. La liquidez debe dosificarse, usarse con criterio, evaluarse constantemente. Esto evita que el miedo consuma recursos demasiado rápido y te deje expuesto más adelante. El quinto paso es proteger las inversiones buenas. No todo lo que cae está mal. Y no todo lo que duele debe venderse. La liquidez permite cubrir el corto plazo, para no sacrificar activos que cumplen bien su función a largo plazo. Aquí está una de las mayores ventajas del cash. Te permite no vender en el peor momento. El sexto paso es revisar gastos con frialdad. No desde el pánico. No desde la culpa. Desde la realidad. ¿Qué gastos son temporales? ¿Cuáles son estructurales? ¿Cuáles pueden ajustarse sin destruir tu calidad de vida? ¿Y cuáles son realmente prescindibles? La liquidez compra tiempo, pero la disciplina compra sostenibilidad. El séptimo paso es redefinir expectativas. Muchas crisis se agravan porque las personas insisten en mantener una versión de vida que ya no es coherente con la realidad actual. Ajustar no es rendirse. Es adaptarse. La liquidez bien usada te permite hacer esos ajustes con dignidad, no con desesperación. El octavo paso es planear la reconstrucción mientras aún usas liquidez. Este punto es clave y suele olvidarse. La liquidez no solo se usa para resistir. Se usa para preparar el siguiente movimiento. Cómo recuperar ingresos. Cómo fortalecer el sistema. Cómo evitar que la misma crisis vuelva a golpearte igual. La crisis no es solo un evento, es una señal. El noveno paso es definir reglas claras para reponer la liquidez. Una vez que la tormenta baja, el error es volver a la normalidad como si nada hubiera pasado. La liquidez que se usó debe reconstruirse con intención, más consciente, más alineada a la nueva realidad. Porque si no se repone, la siguiente crisis será más dura. Y el último paso es no romantizar la crisis, pero tampoco negarla. Las crisis enseñan, pero solo si sobrevives con el sistema intacto. La liquidez no convierte una crisis en algo bonito. La convierte en algo atravesable. Al final, este plan no trata de tener todas las respuestas. Trata de no destruirte mientras las encuentras. Por eso, si hay una idea que resume todo este capítulo, es esta. La liquidez no te evita caer. Te evita romperte. Y quien no se rompe, puede levantarse, ajustarse, y seguir construyendo riqueza con cabeza fría y control. Llegados a este punto, ya puedes ver algo con claridad. La liquidez no es dinero flojo. No es dinero con miedo. Y no es dinero desperdiciado.
Es dinero con propósito. A lo largo de este audiolibro no hablamos de rendimientos espectaculares ni de fórmulas mágicas. Hablamos de algo más importante, como no romperte cuando la realidad se complica. Porque la mayoría de las personas no pierde dinero por falta de inteligencia. Lo pierde por falta de margen. Margen para esperar. Margen para pensar. Margen para decidir sin presión. La liquidez es ese margen. Es el dinero que no hace ruido cuando todo va bien, pero que se vuelve decisivo cuando algo falla. Te permite no vender en el peor momento. Te permite no endeudarte por urgencia. Te permite no sacrificar el largo plazo por el corto. Y sobre todo, te permite conservar lo más valioso que tienes en finanzas. La capacidad de decidir con calma. Entender la liquidez cambia la forma en que ves el dinero. Deja de ser solo una herramienta para crecer, y se convierte en una estructura que sostiene todo lo demás. El verdadero inversionista no es el que siempre está invertido. Es el que sabe cuándo no estarlo. El verdadero control financiero no se nota cuando el mercado sube. Se nota cuando cae. Y tú no tienes que moverte por desesperación. Si hay una idea que deberías llevarte de este audiolibro, es esta. No te haces fuerte por invertir todo. Te haces fuerte por no quedarte sin aire. La liquidez no busca protagonismo. Busca sostener. Y cuando está bien diseñada, no frena tu crecimiento. Lo protege. A partir de aquí, el objetivo no es acumular más información. Es diseñar tu sistema con intención. Saber qué dinero crece. Saber qué dinero protege. Y saber que dinero te mantiene libre cuando otros pierden el control. Porque la verdadera riqueza no es moverte rápido. Es poder quedarte quieto cuando hace falta. Y eso solo lo logra quien entiende el poder del dinero disponible. Si este audiolibro te ayudó a ver el dinero con más claridad y menos ansiedad, suscríbete al canal. Aquí seguimos construyendo control, criterio y estabilidad financiera real. Sin prisa y sin ruido. Y recuerda, el dinero más poderoso no siempre es el que se mueve. Es el que te permite no moverte tú.